antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, que es un orgullo para mí dialogar contigo, no solamente como amiga, sino entrevistarte como un profesional, ¿no? Como un periodista, como un escritor, como un conferencista, con todo el título católico, ¿no? Que esto es muy importante, que ya lo vamos a tratar en la entrevista, pero Claro. para mí es un orgullo poder hacer esta entrevista, este diálogo contigo, para hablar de tu trabajo que haces desde hace muchos años, ¿no? Son 32 años, me parece, 32 años, que sí. estás al frente, ¿no? Con todos los medios posibles, y 14 años me parece que estás presente en el mundo del Internet, Así es. utilizando al máximo las redes sociales, ¿no? Con este objetivo pues, de apasionar a quien te escucha, apasionar, instruir, enseñar la belleza de la fe, ¿sí? Que es lo que te mueve, ¿no? El corazón y te da la energía para invertir tu tiempo en esta hermosa misión, porque yo creo que es una misión que uno siente en el corazón y se lanza, ¿no? Y encuentra el tiempo pues, para hacer esto, ¿no? Claro. Entonces, Mauricio, yo quisiera no tener yo la palabra, sino tú, que nos pudieras compartir, ¿no? Hemos formulado unas preguntas simplemente para poder llevar un orden Claro. y una secuencia en los temas que queremos concentrar, porque son infinitos los temas que podríamos tratar, Por todos muy supuesto. interesantes, pero en esta ocasión me gustaría mucho que nos platicaras, pues, desde tu experiencia como evangelizador y particularmente en las redes sociales, ¿no? Eh, Tú que vives, sabes y has acompañado pues esta evolución de las redes sociales y la presencia también de la iglesia en las redes sociales, porque he estado presente, ¿no? Los católicos hemos entrado a este mundo. Que tú nos digas si tú crees que es posible pues evangelizar usando las redes sociales. Sí, y es algo que, bueno, puedo hablar con todo el rigor de la evidencia que me da la experiencia y que me da sobre todo el ver los frutos que en este caso mi trabajo ha dado en la vida de muchísimas personas. Yo comencé trabajando, bueno, haciendo apostolado, que siempre me he dedicado a la formación en la fe de adultos y llevo 32 años haciendo eso. Pero dedicándome a hacerlo a través de los medios de comunicación son 14 años, este noviembre van a ser 15. Y fui de los pioneros en los podcasts. Me tocó justamente cuando empezaban los podcasts, siendo yo ingeniero en sistemas electrónicos, pues pensé que podía combinar lo que sabía de las computadoras con lo que hacía de la evangelización y así fue que empecé a grabar un podcast, Semillas para la Vida, que muy pronto se convirtió en programa de radio porque a muchas radiodifusoras en diferentes países les interesó. Después evangelizaba también a través de la red, a través de un sitio web que creé para evangelizar. Más adelante en colaboración con catholic.net, un gran portal también de evangelización en la red, hasta que llegaron las redes sociales y eso pues simplemente fue un paso más en la dinámica de la evangelización, una manera de llegar muy inmediata sobre todo a las personas y con un alcance insospechado, porque realmente lo que uno puede decir o escribir o grabar en video o en audio le llega a personas que están del otro lado del planeta en rincones que uno jamás se imaginaría y que el impacto puede ser grandísimo tanto para bien como para mal. Entonces he podido ver que sí, que es posible evangelizar, es posible lograr conversiones, es posible dar a las personas una orientación hacia la fe verdadera, hacia los valores del evangelio, siempre en consistencia con el magisterio de la iglesia. Pero pues también la gente por esa inmediatez y por la sobreabundancia de información está expuesta a un sinfín de errores, de tendencias que distraen, que confunden y parte del reto de un evangelizador en la internet y en las redes sociales es no solamente proponer la verdad del evangelio, sino también una y otra vez dar luz y corregir tantos errores que se difunden por ahí. Sí. De hecho, en uno de tus audios que publicaste, había un comentario que me llamó la atención y me gustaría que nos hablaras de esto. Sí, Tú comentabas que durante todos estos años de experiencia,
has visto cómo ha cambiado, ¿no? La información católica o la formación que buscan o que comparten las personas, ¿no? Y tú decías que al inicio, tal vez el 10% de tu tiempo lo dedicabas a corregir errores doctrinales. Y ahora es mucho más amplio el tiempo que tienes que invertir para corregir errores que los que inviertes en poder evangelizar o poder transmitir la fe, ¿no? ¿Nos podrías hablar de esta situación o de esta desventaja, si se podría decir, en el uso de las redes sociales para evangelizar? Sí, más que desventaja, yo considero que es un gran desafío. Y la estadística es simplemente anecdótica en esta medida, pero es simplemente una observación basada en lo que me ha tocado vivir. Cuando yo comencé a evangelizar, que era siempre en vivo, en persona, dando cursos, me daba cuenta de que las personas que asistían a los cursos traían un bagaje de errores que habían aprendido usualmente en su casa, usualmente de catequistas que no estaban bien formados, en fin. Pero pues era un trabajo más de enseñar ya fuera teología, ya fuera pastoral, ya fuera eclesiología, escritura, sea lo que sea. Era gran parte de mi trabajo enseñar y muy poco corregir esos errores que la gente, pues que la gente había adquirido en algún lugar, ¿verdad? Más por costumbre que por otra cosa. Sin embargo, ahora con la difusión de información tan impresionante que hay, tan abundante, y entre ella la gran información falsa, la gente aprende muchos más errores que los que antes, porque si antes se aprendió un error simplemente por herencia de casa, ahora no es solo eso, ahora es también el bombardeo constante, cotidiano de errores. Y eso confunde a las personas, eso va creando ciertas tendencias en la forma de pensar, ciertos patrones, incluso hay personas que comienzan a expresarse empleando los términos que emplea alguna persona que ha influido en ellos y a quien siguen mucho. Y lo que me he dado cuenta es de que si antes, por ejemplo, se hacía un gran trabajo de apologética para proponer la fe correcta y para corregir errores, sobre todo de nuestros hermanos separados, no para confrontarlos, porque la apologética tiene a fin de cuentas el propósito de corregir errores para lograr la conversión de todos hacia la verdad. No es un campo de batalla para demostrar que yo estoy bien y que tú estás mal. Eso no tiene ningún sentido. Pero sí me he dado cuenta de que mucho del trabajo de apologética está extendiéndose ya no solo a defender la fe de ideas ajenas a la Iglesia Católica, sino que se necesita una apologética interna dentro de la Iglesia Católica, porque hay muchos fieles católicos que han sido presa de las noticias falsas, de los supuestos evangelizadores que con mucho ímpetu evangelizan según sus criterios personales y no según lo que realmente la iglesia propone, enseña, defiende. Y vaya que se tiene que dedicar mucho tiempo del trabajo de evangelización, no, bueno, además de enseñar, a estar corrigiendo y a estar dando luz a todo este tipo de criterios equivocados. Y sí es una gran cantidad realmente del tiempo que paso yo haciendo notas con correcciones comparado con los comentarios que pudiera hacer años antes para corregir algún error. Según lo que has comentado ahora, me venía en la mente, pensaba que, según tu experiencia, puede ser llamado evangelizador quien califica, aprueba o desaprueba las decisiones que el Papa hace o dice o elige. Realmente creo que enfrentamos una situación que es un reto que ojalá que en algún momento dado la iglesia, y me refiero a la iglesia, a la jerarquía de la iglesia, tomara cartas en el asunto. Es una realidad nueva, es un fenómeno nuevo, pero que a fin de cuentas se puede salir de control. Es el hecho de que no hay un control realmente en quién evangeliza en las redes, porque cualquiera que tenga un teléfono puede abrir un canal en YouTube, puede grabarse donde quiera y decir lo que quiera y decir que es católico, que a fin de cuentas lo es legítimamente porque está bautizado. Todo bautizado es legítimamente católico. Lo que no significa que todo evangelizador católico esté diciendo siempre la verdad, nuevamente según la verdad del evangelio y según el magisterio de la iglesia. Y el hecho de que no exista una licencia como tal que avale a quien hace un trabajo de evangelización por su cuenta,
pues yo creo que eso da lugar precisamente a que cualquiera diga lo que quiera, diga lo que mejor piensa, diga lo que mejor cree, aunque no corresponda pues a lo que enseña la iglesia, a lo que enseña el evangelio, a la voluntad de Dios, a la autoridad del Papa mismo. Estoy detectando una tendencia que yo creo que de un año para acá va como bola de nieve, y es el hecho de que las personas ahora se sienten en la postura muy fácilmente de criticar lo que el Papa diga o de desestimar lo que él diga o incluso de desobedecerlo, so pretexto de que al Papa solamente se le tiene que hacer caso cuando habla ex cátedra, porque es cuando sabemos, pues es un dogma de fe, sabemos que no se puede equivocar. Sin embargo, se deja de considerar que el Papa pues rebasa en años de estudios a nosotros, rebasa en años de experiencia pastoral, ¿verdad? Está asesorado por expertos, tanto en materia de teología como de derecho canónico, como de ciencia, como de sociología. No actúa solo, siempre un papa está asesorado por expertos. Y cuando digo expertos, son realmente expertos, gente con estudios, gente con mucha experiencia. No contamos tampoco con el nivel de espiritualidad que tiene un papa, porque por fuerza alguien que es el vicario de Cristo en la tierra tiene una relación intrínseca con Jesús que nosotros no tenemos. Y careciendo de esos conocimientos, de esos estudios, de esa experiencia, de esos asesores y de esa espiritualidad, muchos se dan el lujo de desestimar lo que diga el Papa, porque no es dogma de fe. La realidad es que si a esas vamos, pues bueno, el último dogma, que fue el de la Asunción, ¿verdad? Entonces no tendríamos que hacerle caso ni a lo que dijo Pablo VI, ni a lo que dijo Juan Pablo I, ni a lo que dijo San Juan Pablo II, ni a lo que dijo Benedicto XVI, ni a lo que dice el Papa Francisco, porque no son dogmas de fe, cosa que es absurda, porque sabemos que son hombres que están muy cerca de Dios, que tienen mucha experiencia, que son muy sabios, porque aparte esa es una palabra clave, no solo es la inteligencia, es también la sabiduría. Y sí, un evangelizador que va en contra de lo que dice el Papa, legítimamente por bautismo es católico, pero lamentablemente hace mucho daño porque causa divisiones dentro de la iglesia, causa antagonismos nada menos que con el sucesor de San Pedro, con el vicario de Cristo, y además de que una realidad es que eso expone, cuando es un fenómeno que comienza a crecer, eso expone a que se comiencen a crear tarde o temprano sectas cibernéticas, porque a fin de cuentas muchas de las sectas es como surgen. Alguien que jala muchas personas, que sabe más de religión que todos los seguidores que tiene, pero que eventualmente comienza a cuestionar al obispo, comienza a cuestionar al papa, se empieza a poner veladamente en su contra y todos sus seguidores acaban haciendo lo mismo, y es así como surgen las sectas. Entonces esto puede eventualmente provocar este tipo de sectas cibernéticas en que su pastor sea su ídolo en las redes sociales, que esté en contra del papa, y bueno, la realidad es que para que la iglesia esté aquí necesitamos de la presencia de aquella roca sobre la cual Cristo construyó la iglesia, y el sucesor de esa roca pues es el sucesor de San Pedro, que es el Papa. Entonces tiene que haber comunión por fuerza con el Papa. ¿Cómo podríamos identificar a un verdadero evangelizador católico en las redes sociales? ¿Cuál crees que sean los puntos que tenemos que observar a la hora de escuchar a alguien que está, o sea, que se califica como evangelizador católico? Pues yo creo que esto simplemente son las actitudes correspondientes a cualquier apóstol, ¿verdad? Tiene que ser por fuerza una persona de fe. Tiene que ser una persona coherente, lo que dice y lo que hace. Tiene que vivir según lo que enseña y lo que defiende. Tiene también que ser una persona que enseña lo que enseña Jesús en el Evangelio, lo que enseña Jesús en el Evangelio. Tiene que ser alguien que enseña lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de todos estos siglos, es decir, tiene que enseñar lo que enseña el magisterio de la iglesia. Yo creo que definitivamente tiene que ser una persona fiel al Papa, a fuerzas, tiene que ser fiel al Papa. Por supuesto que el conocimiento y los estudios son necesarios, porque nadie da lo que no tiene, y también es muy fácil que un ciego guíe a otro ciego, y cuando eso sucede los dos caen en el agujero. Pero por encima de los conocimientos que son definitivamente imprescindibles,
debe ser esa actitud de cercanía con Dios, de espiritualidad, de coherencia, de comunión con la iglesia, lo que implica estar en comunión con las enseñanzas, con el magisterio, con el Papa. Y también una característica muy importante es la humildad del evangelizador, porque esa humildad es lo que hace que el evangelizador siempre tenga los pies puestos en la tierra, y siempre que alguien tiene los pies puestos en la tierra, sabe que Dios está por encima de él, evita la tentación de darle la tarde libre a Jesús para ponerse él como la estrella del momento, porque no se trata de eso. Sabe ubicarse en su posición precisamente ante el Papa y ante los obispos, que también cada quien tiene su posición en este cuerpo de Cristo y tiene que desempeñarse en razón de, pues, de esa posición que tiene, ¿verdad? Y eso solamente se puede lograr cuando se tiene una actitud de humildad. Cuando alguien evangeliza, pero sembrando cizaña, creando antagonismos, creando odios, porque también es muy fácil influir a las personas para que, por ejemplo, en el terreno de la apologética, algo que se ve mucho es que nuevamente es como un campo de batalla para demostrarte que tú estás mal, porque hasta pareciera que ese es el objetivo, ni siquiera enseñarte la verdad para que corrijas tu error, sino te demuestro la verdad para ganarte, para que veas que tú estás mal. Eso es lo que me importa, que tú estás mal. Y entonces todo el que no piense como yo, todo el que no sea católico incluso, pues entonces se va a condenar, es un tal por cual, es un malo, lo peor del mundo porque no es católico como nosotros. Y es muy fácil influir a las personas precisamente para que alberguen ese encono hacia personas que no comparten nuestra fe. Entonces, cuando una persona no es humilde, puede caer en esas actitudes y arrastrar a muchos otros a actitudes así, cosa que es totalmente incompatible con el Evangelio, que es incompatible con el corazón de Cristo Jesús, y que, bueno, recientemente vemos este gran ejemplo que nos dio el Papa Francisco en su viaje a Irak, y ahí en Ur de Caldea, en el origen de todo, pues convocar a nuestros hermanos judíos, convocar a los musulmanes para que recordemos ahí todos juntos que todos somos hermanos, que a todos nos hizo Dios y lo más importante, que a todos nos ama Dios por igual. Alguien que crea esos antagonismos, pues lógicamente que hace mal en lugar de hacer bien, pero nuevamente eso parte de una actitud de soberbia, de no tener bien puestos los pies sobre la tierra, y por eso es que para mí es fundamental que cualquier evangelizador que lo hace en las redes sociales, al igual que el que lo hace en vivo, sea siempre una persona humilde. Esto que tantas veces se olvida, ¿verdad? Sí. Sí. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Es el eslogan, ¿no?, que tú Sí, tienes en tus Semillas para la Vida. ¿Es el objetivo de tu trabajo? Cuéntanos un poco de Semillas para la Vida, cómo nace, de dónde te viene esta pasión por transmitir la fe. bueno, Semillas para la Vida nace porque en un viaje a Polonia en 2006, una peregrinación, a fin de cuentas, que tenía como propósito recorrer la vida de Juan Pablo II. El viaje a Polonia me puso muy de cerca también con la vida de San Maximiliano Kolbe, al grado de que allá en Polonia sentí un llamado a consagrarme a la Milicia de la Inmaculada que fundó San Maximiliano Kolbe precisamente, y una de las líneas de acción fuertes de la Milicia de la Inmaculada es la evangelización en los medios de comunicación, porque Maximiliano Kolbe mismo fue pionero de la radio católica, pionero de las revistas católicas, se fue al campo de concentración con los planes de construir el primer estudio de cine para evangelizar con películas, y él quería que la Milicia de la Inmaculada siempre evangelizara empleando los recursos más modernos que la tecnología pusiera a nuestro alcance. Entonces, en 2006 entré a la Milicia de la Inmaculada, era cuando estaban surgiendo los podcasts, y fue así que decidí hacer este podcast de evangelización. Se me ocurrió ponerle Semillas para la Vida basado en un libro de Thomas Merton, un libro de espiritualidad en el que él habla precisamente de semillas para la vida. Y de ahí le copié la expresión, me gustó porque mi programa iba a tocar todo lo que tuviera que ver con la fe: espiritualidad, escritura, catecismo, derecho canónico, teología, apologética, historia, noticias. Entonces, pues diario una semillita diferente, y por eso se llama Semillas para la Vida. Y el slogan, efectivamente, medita, aprende, apasionate por nuestra fe, que sobre todo la parte que se ha quedado ya es apasionate por nuestra fe, y es curioso porque muchas veces encuentro a las personas en la calle
y así me saludan con el apasionate por nuestra fe. Pero es partida triple precisamente, o sea, medita porque mi programa tiene el propósito de desarrollar una espiritualidad tan rica que es la espiritualidad que tenemos, la espiritualidad cristiana, que vale la pena desarrollarla para que todos aprendamos a relacionarnos con Dios de una manera más personal. Entonces, por eso él medita. Él aprende porque necesitamos seguir aprendiendo día con día de nuestra fe para conocer mejor a Dios. Dios es inagotable. Aquí en la vida, con lo limitado que somos, no vamos a poder abarcarlo todo, pero sí podemos esforzarnos por todos los días saber más y más y más y más de Dios, de nuestra fe, de nuestra iglesia, porque eso nos permite comprenderlo mejor y relacionarnos más con Él. Y el apasionate por nuestra fe se me hace fundamental en la vida del cristiano, entendiendo que todos los hijos de Dios estamos llamados a la santidad, cosa que no es una idea romántica. A veces pensamos que el santo es San Francisco de Asís solamente, o San José, o Santa Teresa de Ávila, o la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pero la realidad es que para poder entrar al cielo tenemos que ser santos, no hay más. Y para eso nos hizo Dios, para ser santos. Y en una ocasión vi un programa, era una serie, de hecho, una serie cuando comenzaba el Discovery Channel. Sacaron una serie muy bonita de vidas de santos que se llamaba La Pasión de los Santos. Y en esa serie me di cuenta de que el enfoque que le daban a la vida de los santos, y eran los albores del Discovery Channel, realmente era una propuesta muy bonita esa serie porque para nada se metía con la fe como hacen ahora, que cuando se acerca Semana Santa comienzan a poner documentales que más bien como que ponen en duda la fe, ponen en duda el evangelio. En ese tiempo ese proyecto no era para nada eso. Y yo me di cuenta con el programa de que en efecto todos esos santos tenían dos constantes. Uno, un amor profundo por Dios, y dos, eran apasionados. O sea, no puedes imaginarte un San Francisco de Asís que transformó la iglesia si no tenía pasión, ¿verdad? No puedes imaginarte un Ignacio de Loyola que no tenía pasión, una Teresa de Ávila que no tenía pasión, un Maximiliano Kolbe que no tenía pasión. El santo que tú quieras del calendario, una característica que tenía es que era un hombre o una mujer verdaderamente apasionado. Vivía con pasión y se entregaba a Dios con pasión y servía a sus hermanos con pasión. De ahí es que salió precisamente esa tercera idea del eslogan, apasionate por nuestra fe, y por eso lo insisto tanto, tanto, y la mayoría de mis programas termino precisamente con esa exhortación, apasionate por nuestra fe, para que la gente lo tenga, y a mucha gente le gusta, dice que le motiva precisamente escuchar esa exhortación a mantener viva la pasión por la fe. ¿Cómo eliges los temas para tus podcasts y tus videos? Pues la mayoría de las veces hablo en ese momento de lo que en ese momento me viene a la mente. Trato de que el programa sea muy variado, entonces sí cubro aspectos de espiritualidad, aspectos de liturgia, aspectos del catecismo. Entonces hay veces que tomo el catecismo y leo un párrafo y luego lo explico. Hay veces que simplemente abro la Biblia y leo un pequeño pasaje. Si hay una noticia relevante de la iglesia, pues hablo acerca de la noticia relevante de la iglesia, del Papa, sus viajes, en fin. Eh, por ejemplo, cada vez que hay un jubileo en la iglesia, todos los miércoles desarrollo precisamente un tema relativo al jubileo, como cuando fue el año del sacerdote que convocó Benedicto XVI y que en colaboración con Catholic.net hicimos un concurso muy bonito en el que la gente mandaba historias de sus sacerdotes favoritos y todos los miércoles yo sacaba al aire una historia diferente y al final las historias más bonitas se les dio un viaje para que fueran a la misa de clausura con el Santo Padre allá al Vaticano. Entonces, a partir de ahí, cada vez que hay un jubileo hago lo mismo y todos los miércoles toco el tema. Entonces, por ejemplo, ahora que es el año de San José, todos los miércoles hablo acerca de San José precisamente y lo seguiré haciendo a lo largo de todo el jubileo. Como estamos en Cuaresma, me gusta los viernes de Cuaresma tocar algo relativo a la Cuaresma. Y muchos de los temas son preguntas que me envía la gente. La gente me escribe con preguntas de todo tipo y muchos de los temas son precisamente la respuesta al aire de la pregunta que me han hecho. Nos habías comentado al inicio de la entrevista que en este tiempo que has trabajado en la evangelización en las redes sociales, has comprobado incluso conversiones, ¿no? ¿Nos podrías compartir alguna experiencia
de los frutos que has podido palpar y ver, ¿no?, de todo tu trabajo en las redes sociales. Sí, pues en estos años he visto varias cosas que son realmente espectaculares y que únicamente son la garantía de que Dios es el que mueve los hilos. Uno simplemente se presta a ser instrumento de su gracia y Él es el que sabe dónde. Porque yo aquí cuando grabo, la verdad es que con el paso de los años ya he conocido personas. Entonces sé que hay personas que sistemáticamente me escuchan o me ven. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas que me escuchan y me ven, ni siquiera sé que existen, porque la mayoría ni siquiera me escriben nunca ni nada, ¿no? Y está bien, no tienen por qué hacerlo. Pero la mayoría porque pues el programa sale por radio, sale por internet, en fin, no sé quién escucha. Pero en ocasiones me han escrito con testimonios que son muy bonitos y, por ejemplo, uno en una ocasión, una monja polaca que la mandó su congregación a otro país y comenzó a tener una experiencia muy fuerte que la cuestionó mucho y su vocación se le debilitó al extremo de considerar ya dejar la congregación. Siendo polaca, dice que buscó en internet algo relativo a San Maximiliano Kolbe, precisamente como para encontrar un acicate a su vocación en la vocación de San Maximiliano Kolbe. Y siendo ya polaca, curiosamente, buscando sobre San Maximiliano Kolbe, lo que encontró fue Semillas para la Vida, mi programa. Habla español a la perfección, eso sí. Comenzó a escuchar Semillas para la Vida y cuando me escribió fue para contarme que a base de escuchar el programa su vocación se revitalizó. Y bueno, hace más de 10 años de eso, más de 12 años de eso, y su vocación pues tuvo un boom como el que no había tenido antes y todo a fuerza de escuchar este programa. Hay por ahí un par de sacerdotes ya que pues decidieron incluso ser seminaristas a base de escuchar Semillas para la Vida. Hay diferentes ocasiones en que he encontrado personas que me dan las gracias porque dicen es que tú salvaste mi matrimonio. Y bueno, yo ni siquiera los conozco y cuando más de una persona te dices que tú salvaste mi matrimonio, pues el que lo salvó fue Dios. Yo simplemente abrí la boca, no te conocía, ¿verdad? Pero yo creo que los frutos más, bueno, cada persona es importante, por supuesto, y su relación con Dios lo es, pero tal vez los frutos más grandes, diría yo, han sido las conversiones de personas ateas que por curiosidad un día se topan con el programa, comienzan a escucharlo, les da curiosidad, siguen escuchándolo, comienzan a tener ideas que ellos tenían equivocadamente preconcebidas, como que todo comienza a tener sentido para ellos y de repente se hacen católicos y se acaban bautizando por haber escuchado estos programas. Entonces, creo que esos son precisamente pues frutos que son una bendición y que también me hacen reconocer que nuestra mayor bendición como hijos de Dios está en poder servirlo, porque haciendo un análisis interno, reconociendo quiénes somos en verdad, sabiendo mejor que nadie de qué somos capaces y de qué no, sabiendo mejor que nadie cuáles son nuestros pecados, nuestras fallas dominantes, la verdad es que cuando hacemos ese análisis de conciencia, no nos queda otra más que reconocer que somos indignos de servir a Dios y el hecho de que con esa fragilidad que tenemos nos quiera en su equipo, pues vaya que es un honor inmerecido y una bendición grandísima. ¿Verdad? Pues yo te agradezco mucho todo lo que nos has compartido, Mauricio, y también tu ejemplo, tu testimonio, ¿no?, y también los momentos que he tenido la oportunidad de colaborar contigo en alguno de los proyectos. Siempre ha sido maravilloso, ¿no? Maravilloso por esto que acabas de decir, por el bien que se puede hacer cuando se habla con pasión, ¿no?, de nuestra fe católica, ¿no? Y te agradezco muchísimo. Pues el, Espero en otra ocasión tocar algún tema importante contigo y hacer de nuevo una charla para poderlo compartir, ¿no?, con las personas que te siguen y con nuestro público en la agencia de noticias para la cual estamos haciendo esta entrevista. por supuesto, claro que sí. La verdad es que, bueno, la gente que escucha mis programas y lee mis artículos y mis libros y todo eso, Dios los bendice y ellos reciben gracias que Dios quiera. Pero también yo he sido muy bendecido con este trabajo y la verdad es que siempre lo he dicho y siempre he sido consistente porque es la verdad. A mí Dios me ha bendecido abundantemente haciendo este trabajo
porque a través de él he conocido a los amigos que más quiero y entre ellos estás tú, que te conocí precisamente a través de esto. Entonces, pues gracias por esta charla. Siempre es un placer compartir contigo y colaborar en lo que se pueda. Muchas gracias, Mauricio.